Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, muchas gracias a quienes también nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a esta contramañanera. Hoy vamos a hablar de información obtenida en los Guacamaya Leaks, la cual haremos llegar completa a todos los medios de comunicación y la difundiré en mis redes sociales. Se trata de una presentación de la Secretaría de la Defensa Nacional denominada Proyectos del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica SADCB. El documento emitido por dicha secretaría permite conocer que, aunado a lo que ya administran 4 aeropuertos y el Tren Maya, ahora la Sedena tendrá a su cargo servicios turísticos a través de desarrollos hoteleros, parques, museos y además contará con una aerolínea comercial. Sin duda, los caprichos del presidente López Obrador no tienen límites porque pretenden utilizar el avión presidencial para fines comerciales. Sí, el avión que se rifó y que ha estado a la venta desde que inició esta administración y que ahora el presidente quiere utilizar es una inversión de alto riesgo y con más pérdidas que beneficios. Esto está claramente demostrado según el propio documento de la Sedena. El uso del avión presidencial podría tener resultados deficitarios por aproximadamente 500,000 pesos cada hora de vuelo. Eso sin sumar los gastos por mantenimiento, y también hay que sumar la capacitación que le costará a los mexicanos 165 millones de pesos. Para obtener ganancias, deberán ofertar el boleto a niveles tarifarios el doble o el triple de lo que actualmente cuesta un boleto comercial. ¿Ustedes creen que alguien se va a subir a la aerolínea de este gobierno cuando el boleto les va a costar 2 o 3 veces más caro que en una aerolínea comercial? Evidentemente no. Demuestra este documento cómo López Obrador y este gobierno de Morena tiran el dinero de los mexicanos y saben que no lo van a poder recuperar. La propia Secretaría expone que el uso de esta aeronave para fines es inviable y presenta como opción de uso destinarla para apoyar acciones gubernamentales. El documento claramente deja ver cómo no puede servirle al gobierno ni a los mexicanos en áreas turísticas, y proponen incluso en el propio documento que mejor sea ocupado para temas gubernamentales, pero claro, el presidente de la República no hace caso. Para solventar los gastos de la nueva aerolínea comercial del gobierno, el costo administrativo y operativo tendría que ser con 10 aeronaves arrendadas y operando cada una 100 horas de vuelo al mes. Me explico. El documento claramente deja ver que para que la aerolínea del gobierno funcione, necesitan rentar aeronaves. Proponen 10. Y este documento muestra que echar a andar esa aerolínea con 10 aeronaves, obviamente pagadas con el dinero de los mexicanos, nos va a costar a ti, ciudadano, a ti, mexicano, ese capricho de López Obrador para tener su propia aerolínea va a costar más de 1,059 millones de pesos si usan aviones ATR-72. A ti, mexicano, mexicana, te va a costar más de 1,652 millones de pesos si usan Boeing 737. A ti, mexicana o mexicano, te va a costar ese capricho de la aerolínea
más de 1,878 millones de pesos si usan Airbus A320. Esto al año. En lugar de echar a andar esta necedad del gobierno, debería mejor construir hospitales. Se podrían comprar 4,700 patrullas al año. Es más, se podrían pagar más de 125,000 quimioterapias al año en lugar de aferrarse a estos caprichos. Ni la seguridad, ni la educación, ni la salud son importantes para este gobierno. Lo importante es hacer una aerolínea que claramente dice el documento de la Sedena será un fracaso. Es obvio que no van a poder administrar esto que claramente desde un inicio está condenado a no funcionar. En lo correspondiente al avión presidencial, el documento claramente informa en su página 13, y voy a citar, abro comillas, la explotación comercial de la aeronave, incluyéndola en la aerolínea, implica una importante inversión con un alto riesgo de obtener resultados deficitarios. Eso dice el gobierno. Un alto riesgo de obtener resultados deficitarios. Lo dice la Sedena y claramente demuestra que 1 hora de vuelo aproximadamente va a costar 500,000 pesos. Además, se debe tomar en cuenta, dice el documento, que únicamente dispone de 80 asientos. Estamos hablando del avión presidencial. Únicamente dispone de 80 asientos para pasajeros en comparación con los 250 asientos que tiene una aeronave comercial. Aproximadamente, dice, cuesta 165 millones de pesos los gastos de mantenimiento y capacitación. Y cierra el documento completo que le vamos a entregar a los medios de comunicación y por supuesto lo vamos a dejar en nuestras redes sociales. Dice el documento, para obtener ganancias se deberá ofertar el vuelo a niveles tarifarios altos. Cierro comillas. La propia defensa le informa al gobierno que van a tener que dar los boletos más caros que un avión comercial, que una aerolínea comercial. Y de todas maneras, el presidente de la República ha dicho públicamente que va a echar a andar este pésimo proyecto. Por eso, Morena en Cámara de Diputados presentó una iniciativa para darle el poder al gobierno de generar su aerolínea comercial, porque este capricho lastimosamente lo quieren llevar a cabo. Déjenme decirles, el propio documento, en el documento se observa una propuesta y dice, el gobierno ya tiene su salida. Esto es, van a modificar el artículo 14 del reglamento de la ley de aeropuertos y se van a brincar, por cierto, las restricciones que marca actualmente la ley de la materia. También el propio documento deja ver que para obtener la concesión de la aerolínea y el certificado de operador aéreo, claramente como se sabe en términos administrativos, son 16 meses el tiempo que se necesita para más o menos obtener esta concesión. 16 meses que ellos no van a cumplir porque dicen que la Agencia Federal de Aviación Civil les dará la autorización. Pues evidentemente se entiende que la van a hacer fast track. Entre otros, qué peligroso que esto suceda. No han podido recuperar la categoría 1 de seguridad aeronáutica. El AIFA es un desierto y quiere tener una aerolínea comercial con vuelos con los que claramente se va a tirar a la basura el dinero de los mexicanos. Lamentablemente los caprichos de López Obrador cada día salen más caros al pueblo de México. Mi querido Sergio, te informo y le informo a todos los compañeros de los medios de comunicación que por supuesto este documento completo
se les entregará para que puedan conocer. Muchas gracias, senadora. Ya está distribuido conforme a sus instrucciones del documento y seguiremos distribuyéndolo a los medios al interior del país. Arrancamos, si le parece bien, con las preguntas. La primera es de Claudia Flores Barreto. Le pregunta sobre el pleito que se avecina. Laida Sansores ya anunció que siempre sí va a balconear a Ricardo Monreal este martes y él amaga con denunciar espionaje. ¿Qué opina, senadora? Bueno, claramente la gobernadora de Campeche no está trabajando para los campechanos, no está trabajando para generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos que votaron por ella. Ella lo único que está haciendo es hacerle el trabajo sucio al gobierno de Morena y a López Obrador. Qué lastimoso que desde un estado tan bonito como es Campeche, su gobierno solamente esté dedicado a, pues, a la ofensa, a la violencia, a la persecución de opositores y a la persecución de sus propios gobiernos morenistas. Hay que decirle a la señora Sansores que ya deje de hacerle el trabajo sucio a Morena y que mejor se ponga a trabajar por los ciudadanos que votaron por ella. Muchas gracias, senadora. Le pregunta Félix Muñiz, el secretario de Gobernación ha dicho que hay estados con mucha violencia, refiriéndose a los del PAN y MC, y que los pocos policías que cuentan son para cuidar a los oxos. Estoy citando literal. ¿Esto ayuda a la pacificación del país o los gobernadores de oposición tendrían que pedirle una reunión para que les haga oficial esos datos? Y les haga oficial esos datos. Y luego es otra pregunta. Bueno, el secretario de Gobernación debería de trabajar para todos los mexicanos. Debería de coordinarse con todos los gobernadores, más allá de su afiliación partidista. Esta violencia que se ejerce desde la Secretaría de Gobernación en contra de los gobernadores es terrible, es antidemocrática y demuestra que el gobierno solamente está preocupado por la politiquería, no por construir un mejor país. La inseguridad que se está viviendo en México es una muestra clara de la deficiencia del gobierno federal y de Morena. No hay seguridad a lo largo y ancho de nuestro país y ellos siguen aferrados a una estrategia que no funciona. En lugar de estar obsesionados con estos caprichos con los que hoy hemos hablado en la contramañanera, con una aerolínea que evidentemente incluso la Sedena les dice no va a funcionar, con un, con un avión presidencial en donde se demuestra que van a tener que vender más caros los boletos de avión y por supuesto nadie se va a subir y no va a haber una compensación en términos económicos para los mexicanos por todo el gasto que se está llevando a cabo. En lugar de que el gobierno trabaje para hacer una buena administración pública, lo que está haciendo el gobierno es cumplir con los caprichos de Palacio Nacional. Caprichos, por cierto, que han generado muertes, han generado pobreza y han generado inseguridad terrible para las y los mexicanos. El secretario de Gobernación debería de entender que su papel como servidor público es darle respuesta a todas y a todos, no atacar, lastimar y ofender a los gobiernos de oposición. Gracias, senadora. También Félix Muñiz le pregunta, en diputados ya se habla de una negociación para la reforma electoral. ¿Se espera otra traición del PRI por presiones? Yo espero que los legisladores de todos los partidos políticos, es más, incluyendo a los legisladores de Morena y sus aliados, o sea, me refiero al Partido Verde, al PT y al PES, dejen a un lado cualquier tipo de subordinación, que todos los legisladores se den cuenta de la trascendencia de su voto y de la necesidad de defender a las instituciones electorales que nos hemos dado como país. Esta amenaza sistemática
al INE y a las autoridades electorales demuestran que el presidente López Obrador se frota las manos todos los días queriendo parecer Cuba y Venezuela. Y vean lo que está pasando en Venezuela. Hoy hay un éxodo de venezolanos que salen de su país porque están viviendo condiciones verdaderamente terribles. Qué lástima que el presidente López Obrador quiera emular, quiera seguir los pasos de los gobiernos venezolanos, porque lastimosamente si López Obrador sigue los pasos del gobierno venezolano. Se nos congeló Ay, ya la veo otra vez, senadora. Gracias. Si el presidente López Obrador sigue los pasos del gobierno venezolano, entonces probablemente y catastróficamente después los mexicanos seguiremos los pasos de quienes como hoy dejan Venezuela, salen de Venezuela porque ya no pueden vivir en ese país. Yo no quiero para los mexicanos una salida como la que se está viviendo hoy por las y los venezolanos. Es nada más, digamos, es necesario ver un poco de historia y saber que no nos merecemos en México un gobierno tan, digamos, tan terrible y tan ineficiente, pero sobre todo tan mezquino como lastimosamente se ha vivido en países populistas. Gracias, senadora. Le pregunta Adrián Ojeda, ¿qué piensa de que mientras el metro de la Ciudad de México se incendia, el trolebús elevado no inicia sus operaciones, la seguridad en la ciudad sigue a la baja, la jefa de gobierno está en gira por el interior del país? Claramente la señora Claudia Sheinbaum ya claudicó como jefa de gobierno. La señora Claudia Sheinbaum ya dejó de trabajar para los capitalinos. Por eso es que esta ciudad está insegura, con malos servicios, con pésimo transporte público. Desafortunadamente, la señora Claudia Sheinbaum dejó ya de preocuparse por lo que la eligieron y, por cierto, por lo que le pagan. Ella está pensando ser en la corcholata favorita de López Obrador a costa de los capitalinos. Gracias, senadora. Gerardo Segura le manda dos preguntas. La primera, la inflación sigue afectando a los ciudadanos, al igual que la inseguridad va en aumento, mientras que López Obrador lo niega. ¿Qué opina? Es claro que el presidente López Obrador vive en una burbuja. Bueno, literalmente vive en un palacio. Come gratis todos los días, no tiene que subirse al metro o al camión, absolutamente apretado, lleno de gente tratando de llegar a sus trabajos. Él no vive nada de lo que viven pues 130 millones de mexicanos. Él no tiene que preocuparse por un sueldo, porque bueno, pues evidentemente los contratos que está teniendo Morena son tan grandes que puede pagar los lujos de su familia, los lujos de las grandes ligas, los lujos de los caros tenis. El presidente de la República ya dejó de vivir la realidad de los mexicanos. Por eso no reconoce esta inflación, por eso no hace nada para corregir los problemas económicos de México. Gracias, senadora. Permítame. Gerardo Segura. La segunda de Gerardo Segura dice, el paquete económico es negativo y privilegia derroches en obras inservibles. ¿Qué opina? Sin duda, hemos dado una discusión clara como Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados a propósito de la Ley de Ingresos y la daremos en el Senado de la República porque hay que seguir levantando la voz. Ya sabemos que Morena y sus aliados desafortunadamente no están pensando en el pueblo de México, están pensando en sus propios intereses, pero nosotros daremos, por supuesto, un debate amplio, un debate claro, un debate informado para seguir defendiendo a los mexicanos en este paquete económico, específicamente lo que nos toca, que es la Ley de Ingresos. Gracias, senadora. Magali Juárez le manda dos preguntas también. La primera, el INE sigue revisando la actuación de Claudia Sheinbaum por supuestos actos anticipados de campaña, pero también de gobernadores del PAN y legisladores a partir de diversas quejas. ¿La contienda presidencial ya está marcada por violaciones a la ley?
Los comicios del 2024 están marcados por la intromisión gubernamental. ¿Qué opina usted? Bueno, lamentablemente las elecciones de 2024 fueron terriblemente anticipadas por culpa del presidente de la República. Fue el presidente de la República el primero que usó recursos públicos para destapar a sus corcholatas. Fue el presidente de la República el primero que permitió que sus corcholatas estuvieran pintando bardas, poniendo espectaculares, haciendo eventos. Eventos, por cierto, que son absolutamente caros, que seguramente se pagan con los impuestos de los mexicanos, desviando recursos públicos. Los eventos en donde se levantan las manos mutuamente las corcholatas, los eventos en donde llevan acarreados a miles de personas, los eventos en donde desafortunadamente violan la ley y piensan que no les va a pasar nada, porque por otro lado amenaza este mismo gobierno al INE o a las autoridades electorales. Ojalá y el INE y las autoridades electorales investiguen, porque usar los aviones del gobierno, usar recursos del gobierno y ocupar el aparato gubernamental para beneficiar a las corcholatas de López Obrador no solamente es ilegal, sino también es inmoral. Gracias, senadora. Y finalmente también de Magali Juárez. Bueno, perdón, Magali Juárez le pregunta, las autoridades fronterizas de Estados Unidos identificaron que la migración ilegal de niños mexicanos rebasó los 30,000, muchos de ellos huyendo de la violencia del crimen organizado. ¿Esta también va a ser la herencia de AMLO? Sin lugar a dudas, el problema de este gobierno es que ha dañado a varias generaciones. El problema de este gobierno es que no ha podido proteger prioritariamente a los niños y a los adolescentes. El crimen organizado está acabando con la esperanza de millones de mexicanos y mientras tanto López Obrador abraza a los delincuentes. Este gobierno va a ser cuestionado por los próximos años y las próximas generaciones. Y claramente lo que más se le va a reclamar es la inseguridad brutal que permitió. Es la pobreza que habrá generado y es la destrucción lastimosísima de las instituciones. Ahí están las estancias infantiles. No tuvieron mesura y las destruyeron y dejaron sin amparo, sin protección a más de 200,000 niños. Niños que estaban en su primera infancia, niños que el próximo sexenio, en 1 o 2 sexenios serán primeros votantes y que lastimosamente pudieron haber tenido una mejor niñez, una niñez más protegida. No les importó. Como no les importó destruir tampoco las escuelas de tiempo completo. Como se ve que no les importa, incluso están obsesionados por destruir las instituciones electorales. Este gobierno es lastimosamente degradante, es un gobierno que destruye, es un gobierno corrosivo, es un gobierno infame que no tiene ningún límite con tal de obtener el poder. Y para finalizar, senadora, si nos pudiera hacer alguna reflexión sobre la lista que aparece hoy publicada de actores políticos en los cuales aparece usted otra vez que están siendo espiados por el gobierno. Bueno, decirles que condeno el espionaje hecho a la oposición. A mí no me van a encontrar nada y no me van a amedrentar y yo no me voy a detener. Es terrible que quieran conocer nuestra estrategia. Es muy lamentable que estén preocupados por saber con quién nos reunimos y cómo trabajamos. Yo les digo desde aquí claramente, qué bueno que con estas, digamos que con esta información que tienen de mi persona, han confirmado
que soy una mujer honesta y que no me van a encontrar nada. Yo les digo desde aquí que van a perder la Ciudad de México y van a perder el país. Y que seguramente, si es digamos, de su interés conocer a alguien honesto, aquí estoy yo. Hay demasiados corruptos en Morena. Seguramente están cansados de cohabitar con tantos corruptos. Sin lugar a dudas, están muy preocupados porque saben que van a perder la Ciudad de México. Y yo trabajo todos los días para que además en todo el país y en la Ciudad de México se den cuenta que sí hay otra forma de hacer gobierno. Senadora, muchas gracias a las y los compañeros de la prensa, de la fuente por acompañarnos. Les haremos llegar los materiales conforme los vayamos produciendo. Muchas gracias, senadora. Bonita semana. Buen día. Muchas gracias, querido Sergio. Muchas gracias a todas. Tendrán todo el documento integral a sus órdenes. Muchísimas gracias.